Si hay algunas fechas históricas que permitan la definición del inicio de las grandes transformaciones, sin duda aquella mañana del 20 de diciembre de 1973, aquí comenzó, por así decirlo, la transición de España a la democracia. El almirante Carrero Blanco venía todas las semanas a esta iglesia que está a mis espaldas a escuchar misa, y aquí un comando de la ETA en la famosa Operación Ogro logró encontrar en la parte de enfrente, en el número 104 de la calle de Claudio Coello, logró encontrar un semisótano en el cual pudo armar y hacer un túnel de la parte de enfrente de la casa hacia acá y colocar abajo justamente de esta parte 100 kilos de explosivos llamado Goma 2, es un explosivo utilizado para la minería. En el momento en que Carrero Blanco estacionaba su auto aquí, hicieron explotar la dinamita, el explosivo, y el auto brincó, fue lanzado por la fuerza a lo largo de 5 pisos hasta el techo de la iglesia, pero con tal fuerza que fue a dar a la parte de atrás de la otra calle. Aquí comenzó justamente la transición. Repito, 20 de diciembre de 1973, el asesinato de Carrero Blanco se organizó mientras estaba a punto de resolverse lo que sería la condena de los dirigentes de comisiones obreras vinculadas al Partido Comunista de España en el famoso proceso 1001. Entre los enjuiciados estaba nada menos que el legendario combatiente Marcelino Camacho, secretario general de comisiones obreras. Lo paradójico de la democracia es que una vez que el rey Juan Carlos asume el poder y comienza formalmente la transición, ya muerto Franco y ya con Adolfo Suárez en el gobierno, todos los acusados en este proceso 1001 fueron indultados por el rey Juan Carlos I como parte pues de esta ofensiva a favor de la democracia. Doctor Benedetto, pues muchas gracias por la entrevista. A ver, platíquenos de la transición de España. Es un periodo muy largo, 73-81. Después de la muerte de Carrero Blanco comienzan a organizarse las fuerzas democráticas. Usted formó parte, el escenario internacional lo contaba, de la Junta Democrática. ¿Cómo se fueron conjuntando todos estos grupos en torno a la idea de democratizar España? Si me permite usted que precisemos una afirmación que acaba usted de hacer y que en parte es verdad, pero creo que exige algún complemento, y es cuando dice usted que en el momento de la transición comienzan a organizarse las fuerzas democráticas españolas. No. La verdad es que ya en los años 60, incluso en el caso del Partido Comunista antes, hay unas estructuras de oposición al franquismo importantes. La mayor parte informales, pero con unos núcleos formalizados importantes. Yo creo que en términos objetivos, en términos reales, el más organizado y el más eficaz era el Partido Comunista, porque además el Partido Comunista, por la misma naturaleza ideológica del partido y por su estructura organizativa, es el que mejor se presta, el que más se presta a situaciones de oposición. De modo que realmente el Partido Comunista era, de alguna manera, el rey del cotarro. Pero no era el único. Estaba también un Partido Socialista, potencialmente importante, pero la verdad, en términos concretos, en términos efectivos, entonces, incipiente. Estoy pensando realmente en los años 60, incluso en los años 70. Lo que tenía el PSOE, indudablemente, era el eco internacional más fuerte para los españoles que el Partido Comunista,
Y, pues claro, no olvidemos que el Partido Comunista entonces tenía como estados a estados que no eran democráticos y que estaban muy contra nuestra ideología. PSOE no, PSOE tenía un área que era al mismo tiempo una áurea de consonancia importantísima. En cambio, como militancia efectiva en el interior de España, hay que decir las cosas como son, tenía mucha menos presencia que el Partido Comunista. Luego, aparte de eso, había una cierta democracia cristiana, que existía sobre todo a nivel de líderes, de los que quizá el nombre más conocido entonces, porque había sido el jefe de la derecha española antes de la guerra, era José María Gil Robles. Pero comenzaban a aparecer ya núcleos demócratas cristianos nuevos. Y digo cuando comenzaban, me refiero a los años 60, incluso la segunda mitad de los 50. Luego además, entonces, hay una cosa curiosa, estoy hablando ahora de los años 60, quizá finales de los 60, y es que otras fuerzas católicas, y católicas diríamos conservadoras, se abren a la democracia. Estoy pensando en el Opus Dei y concretamente en los núcleos monárquicos del Opus Dei y particularmente en el grupo que se articula en torno de Rafael Calvo Soler y de Antonio Fontán. Bueno, estas dos personas tenían un tirón bastante fuerte de la cúpula católica española y por lo tanto del conservadurismo español, pero que ellos consiguen hacer un poco más poroso, un poco más abierto, sobre todo a la idea de la homologación al mundo occidental. O sea, la derecha democrática española en ese momento lo que juega es decir, nosotros no podemos ser menos que son nuestros países hermanos, Italia, Francia, etc. Alemania, que entonces tenía también mucho peso en la derecha española. Bueno, realmente todo eso son elementos disponibles y además en acto ya, por eso me he permitido matizar su afirmación, en los años 60, sobre todo en la segunda mitad, pero con apariciones incluso antes de eso. Bueno, todo esto llega a un momento, a medida que se acerca el inevitable final biológico del jefe del Estado, en que todo eso se activa e incluso no solo se activa, sino se viruliza, es decir, se hace un poco más virulento. La gente ya tiene menos miedo, en un doble sentido. Los demócratas tienen menos miedo a que les cojan, y yo diré que las fuerzas represivas, hombre, no la policía pura y dura, la policía política, pero en fin, en general, el aparato franquista comienza ya a templar sus ardores de control, lo cual, evidentemente, como en política ya lo sabemos todos, es un tira y afloja. Si ellos aflojan un poco, nosotros aprovechamos para presionar más. De modo que esto hace que, pues, en los años 50 y sobre todo en los primeros 60, haya, diríamos, una movilización importante de la idea democrática. E incluso de los mecanismos posibles para traer la democracia en España. Evidentemente, eso ya nos hemos olvidado, pero lo más plausible entonces era la monarquía. La verdad es que todo esto hace que
la hipótesis de la democracia española vaya ganando en consistencia y en visibilidad, porque además nosotros hacemos muchísimas acciones, ¿eh? Yo no tengo, en algún sitio tengo el censo, pero vamos, si yo le doy a usted el censo de esto, ya no tiene usted espacio para escribir nada más. Pero qué duda cabe que nosotros, como Platajunta, y antes sobre todo como juntas democráticas, hicimos cerca de 500 acciones, lo cual indudablemente es mucho. En todo el país. ¿Eh? En toda España. En toda España, sí. Lo cual indudablemente es mucho. En toda España, pero sobre todo, bueno, yo en esas he inscrito de manera un poco, digamos, abusiva las de Cataluña, que son muy importantes. No sé, no recuerdo en este momento el número de acciones de los catalanes, pero seguro que un tercio serán catalanas, porque ellos son gente, como usted sabe, muy dinámica y muy organizada. En Cataluña, vamos, es evidente. Nomás siento el dolor de mis familiares que se perdieron. Yo me siento muy triste, porque la verdad, no somos solitos. Nosotros no tenemos papá, estamos solitos. Mi papá dejó 4 hijas. Los conocidos, los amigos, me parte mi alma que ella, su hijo también, ahí está bajo el agua. Para ir a la escuela me levantaba a las 5 de la mañana. Teníamos que cruzar un río y de ahí caminar 1 hora. Salíamos a las 6:30 para que llegáramos a las 7:30, algo así. No llegaba yo todos los días porque pues no, solita pues no me dejaban viajar. Cuando llovía no íbamos a la escuela porque llovía y se empuzaban, se hacían charcos, lodos por donde quiera, se crecían los arroyos. Bien, porque ya no tengo que viajar, ya no me tengo que levantar temprano, me levanto a las 7. Ya podemos llegar todos los días, puedo llegar todos los días, estoy estudiando la secundaria. Bien, todo está bonito. Las escuelas, porque están grandes y cerquita, el hospital, los súper, el mercado, la canchona. Yo me llamo Raúl Rodríguez Bartol, vivíamos en esta casa. Ahorita pues estamos en nuevo Juan del Grijalva, ahí estamos habitando. Y allá ya tenemos nuevos trabajos, las escuelas están cerca para nuestros hijos, el mercado, y hay mucho cambio. Pues vivíamos con ese temor de que se inundara aquí otra vez y pasara algo, pues. Ya ahorita, gracias a Dios, porque nos dieron esa casita, pues ya estamos mejor allá.
Pero luego viene 79 y 80. El país empieza a descomponer, rumores de golpes de Estado que quieren hacer renunciar a Suárez. ¿Qué ocurre en estos 2 años? Con instituciones democráticas muy sólidas, pero de pronto el país muy enfrentado a sí mismo. Mire usted, pasan 2 cosas, que además son concomitantes. Y es que los franquistas se dan cuenta de que lo van a perder todo y reaccionan, sin ninguna duda. O sea que hay, diríamos, una reacción de los franquistas históricos, ¿eh? Y luego hay también una reacción de los demócratas históricos, de los partidos de la democracia histórica, y ahí el PSOE está muy activo, ¿eh? Porque el PSOE quiere poder y entonces no tiene poder y tal y cual. Bueno, entonces, diciendo esto no es bastante, hay que ir a una transformación más radical, esto es pseudofranquismo, etcétera, etcétera. Entonces hay una agresión por parte de los franquistas históricos y una disconformidad por parte de los, no de los nuevos demócratas, de los demócratas que han tomado ya posiciones dentro de la estructura española. Y ahí la confluencia de esas 2 presiones. Esto fue en las élites el conflicto. Todo esto a nivel de... aunque entonces estamos ya en los años 78, 79, 80, la gente de la base se mueve, ¿eh? La gente de la base y la gente de la burguesía profesional militante. Eso está ya, es decir, es que entramos en una vida democrática que la gente no ha tenido y la gente entra con entusiasmo, vamos, eso está claro. O sea que era inevitable que hubiera las conmociones que hubo. Es más, yo le diré a usted que me parecen muy modestas para lo que debió haber sido. Doctor, la última pregunta. ¿Está usted satisfecho con todo lo que se logró? No. ¿De la transición? No. ¿Qué falta? Todo. Todo, falta todo. Quiero decir, mire usted, España es, dentro de todas las democracias europeas, uno de los países más átonos que tenemos, en todos los ámbitos. En el ámbito político, en el ámbito intelectual. Pero mire usted lo que está pasando en España. Es decir, ¿qué pasa con los partidos políticos españoles? El Partido Comunista es un desastre total. El Partido Socialista, bueno, es un partido más de los partidos de... unos dicen de la izquierda real, otros decimos de la derecha inquieta, pero bueno, pero sobre todo yo lo que creo es que el extraordinario dinamismo de la sociedad española de los años 70 y 80 se ha perdido. Esto es una ciudad átona, esta es una realidad átona. Menos mal que tenemos aquí mucho componente exterior, cada vez más, sobre todo latinoamericano, que de alguna manera nos dinamiza. Pero le aseguro a usted que, vamos, yo soy sociólogo, este es un país realmente con muy poco tiro, muy poco tiro, en todos los ámbitos, incluyendo en el mío, propiamente dicho, el intelectual. A ti te tocó participar indirectamente en un suceso histórico. Estabas dentro del Congreso cuando el 23 de febrero. Sí, ¿cómo estuvo? Platícanos. Ese día yo había asistido al Congreso de la UCD en Palma de Mallorca y me había enfriado porque hacía frío y tal. Y tuve un cierto dolor de pierna, de espalda y tal, porque me resfrié, anduve en bicicleta por la playa y claro, era en enero y no puede ser. Me dejé deslumbrar por el sol de Mallorca, pero luego
entonces ese día, el 23 de febrero, yo estaba en la cama, todavía un poco aquejado del enfriamiento aquel que había padecido. Entonces, pero dije, no, yo esto no me lo pierdo, porque no me puedo perder el cambio de presidente de gobierno, porque Adolfo Suárez había dimitido y le iba a suceder a Leopoldo Calvo Sotelo, y esa era la sesión solemne del Congreso de los Diputados, donde se iba a producir el relevo. Y pues claro, me fui para allá, cojeando un poco todavía, en fin, tal. Le dije, yo vivía entonces con mi madre, que en paz descanse, y vamos, ella vivía conmigo, aunque vivía, en fin, iba y venía, tal. Y le dije, mi madre, voy a ir al Congreso y tal, voy a ir, bueno, y me fui. Y yo entonces estaba ya en Diario 16 de director adjunto. El director entonces era Pedro J. Ramírez, el actual director del Mundo. Y pues nada, estuve allí en el Congreso y estaba tomándome en el bar del Congreso, en el bar de Chicote, el que cantara Agustín Lara en Chicote, con la crema de la intelectualidad, el famoso chotis de Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti y tal, ¿no? Ese es el famoso chotis que compuso Agustín Lara. En Chicote, un agasajo postinero, que es una expresión muy graciosa. Bueno, pues el bar Chicote estaba en la Gran Vía y había un museo de bebidas muy conocido, ¿no? Era un gran museo de bebidas, con botellas únicas, una botella de sake chino del siglo XII, en fin, unas cosas muy raras. Y además de eso, ese Chicote tenía una contrata para el bar del Congreso de los Diputados. Y en el bar ese, pues nada, había camareros y tal, y yo estaba tomándome un café allí, con un diputado socialista, con Chiqui Venegas, y de repente vimos entrar a unos señores, no, a Tejero no, oímos gritos desde el bar, y por la puerta, por esa puerta veíamos el pasillo y la gente corriendo, y no es habitual ver gente corriendo en el Congreso, ahí no corre nadie, ¿no? Y entraron dos guardias, vestidos, uno de ellos con tricornio y con un Mauser, que era una cosa obsoleta que ya nadie usaba, porque el Mauser es un viejo fusil alemán de cerrojo con 5 balas, etc. Y otro con un subfusil ya ametrallador, joven, y todos al suelo. Y claro, fue tal, creíamos que era ETA, pensábamos que era ETA disfrazada, ¿no? Había sido, luego descubrimos ya en el juicio, ya se supo todo, que Tejero se había inspirado en el comandante Cero cuando secuestró el Parlamento en Nicaragua, que fue él el que le dio la idea, ¿no? Y que entonces, bueno, pues estuvimos, yo no me podía tirar al suelo, yo estaba sentado en una silla isabelina de caoba, que eran muy bonitas, las del bar y tal. Bueno, esta es la ciudad Nuevo Juan del Grijalva y estamos en la parte norte de la ciudad y esta es mi casa. ¿Cuándo me vas a visitar para la taquería? Pues ya estamos por ir porque hay hambre. A ver si me invitas a unos tacos para... Está bien, te invito, no me pagas 2 y ahí va el negocio poco a poco prosperando. El motivo por el cual estamos aquí es cuando el cerro que se desplomó, fuimos albergados y del albergue fuimos a campamentar y
nos trajeron para acá y me dijeron, no, pues te vamos a dar un local para que ahí trabajes y ya sea un poco más fácil para ti. Pues acepté con gusto. Pues yo ya tiene como un mes que llegué aquí. Y mi ánimo ahora sí, siempre lo he dicho, es el trabajo. Antes mi papá nada más trabajaba y ahorita también trabaja mi mamá. Ya ve que antes era diferente las situaciones. Y más pues nosotros que nos crecimos más que nada marginados en los ranchos. Nuestra forma de vivir era diferente, porque para transportarnos en lancha. Y yo la verdad, yo me crecí con mis padres pues, pero nunca había trabajado. Fui muchacho, nunca trabajé. Pues en mi escuela antes teníamos solo un maestro y aquí tenemos un maestro pero por materia. Y la verdad me siento contento pues de estar así, aunque trabaja ella, pero estamos ahora sí que juntos. Y esa es una nueva motivación que tengo pues, el cambio, como decían ustedes, el cambio. Pues estuvimos acampamentados en Ostoacán a través de 2 años ya. Nos pasaron a la nueva ciudad, que pues para mí es un honor estar ahí porque la casita es tan preciosa, ¿verdad? Y ya tenemos donde vivir. Nos trajeron varios proyectos. Nosotros decidimos agarrar este proyecto de lácteos y tuvimos varias capacitaciones. Ahora totalmente ya cambió, pues, ya va a ser distinto. Allá donde estábamos era el pueblo chiquito, era como de unas 50 casas. Y ya pues ahora aquí donde vivimos pues ya es más grande, pues ya es una ciudad. Pues allá teníamos que andar, pues cruzar el río para llevar a un niño o cuando alguien estaba enfermo. Llegar al centro de salud, que era chiquito y casi ni medicinas había tampoco a veces. Y pues ahora pues ya tenemos el hospital aquí y pues está grande y hay medicinas bastante. Ajá. A la hora de los disparos estabas ahí mismo. Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué sintieron? No, pero ¿Qué supusieron ustedes cuando dieron los disparos? Es que estábamos boca abajo. Estábamos boca abajo en el bar, tumbaos. Y en el hemiciclo es cuando oímos el jaleo y las detonaciones. Y claro, nos quedamos de piedra, creíamos que estaban matando a gente. ¡Quieto todo el mundo! Pues que entonces todavía, yo no sé si ya sabíamos que era Tejero, pero yo creo que no, porque a mi lado había una persona que luego fue presidente de la Cámara madrileña, que se llama Juan Van Halen, que era un hombre que había tenido vinculaciones con la Falange de joven y tal, y conocía bien al mundo de la Guardia Civil, poeta, es un buen poeta. A veces hemos recogido algún libro de poesía suyo aquí, se llama Juan Van Halen. Los amigos en broma le llamaban Juan Falangen, cambiándole el Van Halen, que es un apellido
no supongo, centroeuropeo en cualquier caso, no sé si holandés o alemán, tal, Juan Van Halen. Entonces, estando boca abajo, vio pasar a un guardia con tricornio y con la pistola caída, un gran pistolón negro, con la pistola caída en su mano derecha, caminando, y se volvió y dijo, es Tejero. Y entonces aquello, entonces había gente que no le conocía, porque claro, él había tenido una tentativa ya conspiratoria que se llamó la Operación Galaxia, porque se celebró en una cafetería que se llamaba Galaxia las primeras reuniones, ¿no? Entonces aquello, curiosamente, tranquilizó a mucha gente. Pues claro, decía, si es Tejero es la Guardia Civil. Curiosamente. O sea que dices, bueno, por lo menos no es ETA. Tranquilizó en el sentido de decir, por lo menos no es ETA, ¿no? Porque claro, la Guardia Civil es un cuerpo tradicionalmente respetuoso con la legalidad. La Guardia Civil permaneció fiel a la República. La Guardia Civil se negó a fusilar a Grimao en el año 63, a Franco, y le dijo que no le fusilaban, que ese no era su misión, que su misión era mantener el orden público. Y tuvieron que buscar a unos soldaditos de reemplazo, que me hubiera podido tocar a mí si hubiera ido a la mili 5 o 6 años antes, a mí o a cualquiera, a cualquier soldadito de reemplazo. Y además el oficial que mandó el pelotón de fusilamiento era un oficial de milicias universitarias, es decir, que no era militar profesional, era un alférez que estaba 3 meses en la mili nada más. Y falló 3 veces el tiro de gracia. Y salió de allí directamente a un sanatorio psiquiátrico y nunca se recuperó y murió allí. Ya el ambiente en el bar se relajó. Y poco después vinieron otros 2 guardias civiles y ya dijeron, siéntense ustedes. Y luego ya dijeron, a ver, los funcionarios, que ya hubo gente que pudo ir al baño, hubo anécdotas de gente que llevó al baño el carné de la UGT, que es un sindicato socialista, y lo rompió y lo tiró al baño, o, bueno, en fin, permitieron salir de uno a uno al baño. Después ya dijeron, los funcionarios de la Cámara, que se vayan, los que estaban en el bar, se fueron. Luego ya dijeron, los extranjeros que estén aquí, periodistas extranjeros y tal, que se vayan. Y entonces pues yo ya aproveché para salir, decir que iba al baño, y ya en el baño me encontré pues con el ministro de Defensa que me cogió por el brazo para hablar con Tejero, bueno, en fin, todo eso está contado en mis libros y en mis crónicas y tal, ¿no? Y anduve por allí zascandileando, ya viendo situaciones terribles, dramáticas, y chicas tumbadas boca abajo en el suelo, porque lo de levantarse fue primero en el bar, pero luego lo otro duró un poco más. Pude entrar en un despacho de un vicepresidente del Congreso de los Diputados, llamado Luis Gómez Llorente, miembro del Partido Socialista, y desde su teléfono directo hablé con el periódico, hablé con el director, con Pedro J. Ramírez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Digo, pues está pasando que tenemos una bota claveteada encima de la cabeza. Es un golpe de Estado, amigo. Y no se lo creían, no se lo creían. Para ti, ¿cuál es el tema fundamental que hay que investigar todavía? ¿La participación de los militares? ¿Algún gobierno extranjero? No, los militares más o menos se sabe. Luego ha habido el coronel Pardo Zancada, que fue un coronel muy prestigioso, del Alto Estado Mayor, estaba en el Estado Mayor de la División Acorazada. Él ha escrito un libro, luego en prisión estudió la carrera de periodismo y ahora es periodista también, ¿no? Porque él fue condenado, no sé, a 10 o 12 años de cárcel, etc. Él ha contado también su versión en un libro, que es un libro que hay que leer, ¿no?
Yo creo que hay que... ¿Quién está al final de todo el proceso, ¿no? ¿Quién organizó todo y con qué complicidades? Porque las hubo políticas, ¿eh? Y quién le hizo, en fin, porque aquello era una operación, ahí había dos golpes, uno autoritario, que era el del señor el de Tejero, que él dijo, yo no he ido al Parlamento para esto, ¿no? Es cuando Armada le dice que se va a formar un gobierno de concentración donde va a haber miembros de la UCD y socialistas. Pero hay una persona que va a desaparecer, que es Adolfo Suárez. Entonces ahí, bueno, pues se sabía incluso los nombres de los ministros, de algunos ministros que iba a haber, ¿no? Bueno, yo creo que eso no está explicado todavía del todo, no está del todo explicado. Ahora Jordi Pujol ha escrito un libro de memorias donde cuenta algunas cosas, ¿no? ¿Sabes? Jordi Pujol, el presidente de los catalanes, ¿no? El honorable presidente. ¿Tejero se quedó con muchos secretos? ¿Los tiene todavía? Yo creo que Tejero es el único que no se enteró bien, que lo utilizaron. Creo que ahí hubo el comandante Cortina, que era del CSID, del Servicio Secreto, Centro Superior de Información de la Defensa, lo que es el CNI ahora, que tuvo un papel muy importante. Y en el juicio, pues, bueno, contó mentiras por todos los sitios, ¿no? Yo asistí al juicio, como he dicho. Martín Prieto escribió un libro sobre él que se llama Técnica del golpe de Estado, que es, según el título de la famosa obra de Curcio Malaparte. Y yo he escrito en un libro antología que se llama 20 años no es nada. Ahí tengo recogidas muchas de las crónicas que yo escribí en el juicio, y también lo que pasó en el golpe, ¿no? Y fue, pues eso, pues, esas cosas para contar a los nietos, todas esas cosas, ¿no? Y para escribir algún día un libro contando lo que pasó de verdad, ¿no? El día que podamos, ¿no? Es el Centro de Salud Nuevo Juan de Grijalva, aproximadamente que está trabajando tendrá como unos 3 meses. La verdad es una clínica que tiene tecnología más que nada, porque cuenta con un ultrasonido, cuenta con un electro y un colposcopio. Por eso la gente de otro lugar está viniendo, porque cuenta con esas especialidades. Pues antes mi familia pues era diferente, no tenía ni negocio ni nada como para manejarlo. Pues ahorita sí, ahorita tenemos mucho apoyo pues que nos ha venido. Ahorita pues me siento contenta, me siento feliz porque ya tengo un trabajo y un trabajo estable donde pues puedo salir adelante yo y sacar adelante a mi hijo. Yo pienso que el niño que quiere estudiar y uno de padre que lo apoye, ya es más fácil así que ellos puedan aprovechar algo. Pues nosotros nos sentimos muy felices, muy diferentes. Pues tenemos nuestra casita, mi hija pues ya tiene su casa y su niño pues tiene un hogar para tener su bebé. A la realidad me siento contentísimo porque ya cambió todo, bueno, ya cambió, ahora sí que en la forma de vivir. Yo no tengo que madrugar, está bonita la escuela, se aprende más y nada más. Carecíamos de muchas cosas y hasta hoy nosotros podemos ya decirle a nuestros hijos que hoy ya tienen su escuela cerca, el centro de salud, cuentan con agua, con drenajes, con calles pavimentadas, con muchas cosas que antes no lo teníamos. Yo me siento a gusto como padre de familia porque mis hijos lo están viviendo.
cosa que nosotros en el pasado no lo pudimos ver, pues, porque no habían esas cosas. Nosotros no pudimos terminar una escuela, pues tener aunque sea una pequeña carrerita, porque no tuvo nuestro padre para mandarnos a donde habían escuelas para que estudiara uno. No se pudo. Hoy nosotros con esta oportunidad está abierta para que nuestros hijos puedan lograr un estudio ahorita. Sumamente honrados los chiapanecos en este encuentro histórico para Chiapas, inolvidable para los chiapanecos y para un servidor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en Chiapas y que disfruten de esta estancia en este mundo mágico. ¡Bravo! ¿Cómo veían ustedes en los medios la transición? Al principio la llegada de Suárez fue tomada con mucho escepticismo y sentido crítico, pero preveían que sí se podía establecer una mecánica para una transición democrática, desmantelar el viejo régimen y crear nuevas instituciones. Hombre, al principio con mucho escepticismo porque primero no hay que olvidar que el rey jura los principios fundamentales del movimiento y sobre todo no hay que olvidar que el primer presidente después de Carlos Arias, que a Carlos Arias quien lo nombra no es Franco, ¿no? Es la mujer de Franco. Claro, se produce la contradicción que ha asesinado Carrero, el hombre que estaba destinado a proteger la seguridad de Carrero, que era ministro del Interior, es nombrado presidente del gobierno. Pero terminada la época Arias, la elección de Adolfo Suárez efectivamente produce una gran sorpresa, ¿no? Bueno, Suárez fue secretario general del movimiento y Suárez estaba adscrito al sector que en ese momento se llevaba los azules porque llevaban la camisa azul del movimiento nacional. Y nosotros, desde Cambio 16, pensamos que el elegido no iba a ser Adolfo Suárez, que el elegido iba a ser José María Adrailza, conde de Motrico, monárquico, muy ligado a don Juan y que tenía un gran prestigio internacional, ¿no? Sin embargo, el rey opta por Adolfo Suárez, al que conoce bastante desde su época de director de Radio Televisión Española, y que él cree además que es mucho más maleable y más influenciable que un político de la vieja escuela como era José María de Areilza, ¿no? Entonces, es verdad que la transición como motor del cambio es un poco el rey, y luego los dos grandes artífices son, bueno, Torcuato Fernández Miranda, que es la mente jurídica, que es capaz de cambiar una legislación, que era una legislación de la dictadura, y con esa misma legislación hacer juegos malabares para pasar a una legislación que diera paso primero a la reforma y luego a la democracia. Pero efectivamente la llegada de Suárez produce pues una
una gran sorpresa, ¿no? Yo estuve almorzando con él una semana después de que vinieran editoriales muy duros contra su nombramiento. Estuve almorzando con él y con 2 o 3 periodistas más en un club que teníamos, que era el Club Blanco White, y estuvimos desde las 2 de la tarde prácticamente hasta las 12 de la noche, y ahí él nos explicó lo que quería hacer. Evidentemente, la mayoría de sus propuestas no la creímos. Él nos habló de una amnistía, él nos habló del reconocimiento de todos los partidos políticos, él nos habló de una nueva constitución, claro, él nos habló de una monarquía parlamentaria donde el rey solamente reina pero no gobierna, nos habló de unas primeras elecciones constituyentes. Evidentemente él lo tenía muy claro, pero hacia el personaje desde el principio había una gran desconfianza por su procedencia, ¿no? Y luego se ha demostrado que efectivamente, bueno, pues ha sido probablemente, junto con Felipe González, los 2 mejores presidentes que ha habido en la historia de la democracia, ¿no? Y probablemente sin la audacia de Suárez y si no hubiera procedido del antiguo régimen, la transición probablemente hubiera sido más complicada y mucho más traumática. Ahora, el cambio de régimen se da 76 a final de 78. En 79 y 80 Suárez se desmorona. ¿Qué ocurre políticamente con el gobierno hasta obligarlo a renunciar, pasando por la moción de censura que presenta el PSOE? Hombre, primero yo creo que el proyecto político de Suárez se agota una vez hechas las elecciones, aprobada la Constitución, entra el país en una cierta normalidad. Era la amnistía, la Constitución, el cambio claro. Eso se hace perfectamente, se aprueba la Constitución del 78, y luego empiezan a manifestarse la crisis interna dentro de su propio partido. Es decir, bueno, que su propio partido era un partido de aluvión formado por demócratas cristianos, por socialdemócratas, por gente procedente del anterior régimen, por liberales, y bueno, y ahí había que establecer siempre un equilibrio de poder para que ninguna de las facciones del partido se sintiera marginada, ¿no? Entonces, primero, yo creo que el proyecto político de Suárez se agota con el tema autonómico, que yo creo que el tema autonómico le hace mucho daño, porque hay mucho de improvisación que estamos pagando todavía. Es decir, bueno, se va a un modelo de Estado que no está nada claro, el modelo la España de las autonomías, bueno, que es buena para otras cosas, pero que no es un modelo coherente, ¿no? Y se va en un intento de solucionar 2 problemas históricos que son Cataluña y Euskadi, que al final no se solucionan porque ellos quieren más que el resto de las autonomías. Las autonomías, y sobre todo la pérdida del referéndum en Andalucía, le hace mucho daño a Suárez, y primero, como digo, se agota el proyecto, aparecen las primeras luchas internas dentro del partido y aparecen las primeras diferencias con el rey. Porque el rey también es consciente de que el proyecto Suárez está acabado. Luego hay una gran ofensiva de conspiración a partir del año 80 de los militares. Hay varios intentos de golpe de Estado, hay varios. Suárez consciente de eso. Luego hay un enfrentamiento muy claro con el Vaticano, con la ley del divorcio, que produce en los demócratas cristianos del partido una gran tensión. Y entonces llega un momento en que Suárez se da cuenta que no controla el partido. Y no se da cuenta de que controla el partido cuando él propone a un portavoz parlamentario
que era el que era ministro de Trabajo, Santiago Fernández Miranda, y resulta que el grupo elige a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, es decir, que ha perdido el control del partido. Entonces, todos esos factores, el agotamiento del proyecto, las presiones militares, el lío autonómico, el terrorismo y sobre todo la ruptura del partido y la desconfianza que él nota en el rey, es lo que le hace en un momento determinado, y también las críticas de la prensa, ¿no? La prensa, yo creo que al final, que fue muy generosa con él, a partir del año 80, de la moción de censura del Partido Socialista, fue muy crítica con Suárez, ¿no? Y presenta la imagen de ese hombre ambicioso, agarrado al poder y que es incapaz de renunciar, pase lo que pase, ¿no? Entonces llega un momento en que el personaje se hunde psicológicamente, se hunde porque, claro, ve que no... Y sobre todo, hombre, su gran protector era el rey, y ve que no hay sintonía, que hay un enfriamiento progresivo de relaciones, ¿no? Y entonces, bueno, un día 31 de diciembre, sorpresivamente, se presenta en la zarzuela y le dice al rey que se va. En ese momento el rey no hace el mínimo gesto para que continúe, ¿no? Porque claro, después de tan buenas relaciones, lo normal es que le hubiera dicho, oye, tal, piénsatelo, esto tiene recomposición, yo creo que tienes que hacer quizás un cambio de gobierno y una renovación en el partido, pero yo creo que en este momento es muy mal momento para que te vayas, ¿no? El rey también ya está oyendo la sirena de los militares que no paran de presionarle, dice que esto no puede ser, que esto no puede ser, que esto no puede ser, que hay que nombrar a un militar al frente del gobierno de salvación. Ahora, luego viene el 23F. Está circulando el libro tuyo, 23F, la historia no contada. Caso Tejero, 25 años después. ¿Cuál es tu evaluación de interpretación política y cuál es la propuesta del libro? ¿Qué es lo que no se contó? Hombre, no, yo creo que hay mucho que no se contó. Hay, por ejemplo, el papel que juega la embajada americana, el papel que juega, ten en cuenta que estaba entonces de embajador Todman, el embajador que luego mandaron a Argentina, y el embajador Todman ese día por la tarde estuvo en la zarzuela, ¿no? Es decir, los americanos estaban perfectamente informados del golpe, tenían movilizado a la sexta flota, que estaba muy cerca de las costas de Valencia y Alicante, tenían aviones que habían salido de Alemania de guerra electrónica vigilando, el propio Armada se había reunido y Cortina, uno de los autores, se había reunido con gente de la CIA y tenía contacto con el Vaticano, y bueno, y ahí se reproducen, por ejemplo, todas las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar durante todas las horas que le pinchó la policía, durante todas las horas del secuestro, ¿no? No, hay datos novedosos, ¿no? Sobre todo del papel, por ejemplo, de los servicios secretos. Es decir, los servicios secretos, el CSIC cumple un papel fundamental en el golpe, ¿no? ¿A favor del golpe o contra el golpe? A favor del golpe. A favor del golpe. Hay el principal implicado, que era fue colaborador de Armada, el comandante Cortina. El comandante Cortina era jefe de la agrupación operativa del CSIC, es decir, el jefe de las operaciones especiales. Y desde meses antes él tenía formado varios grupos de agentes para el golpe. Es decir, el golpe lo sigue el CSIC desde un piso alquilado en la calle Felipe IV, controlado por el CSIC, y desde un centro de escuchas que tiene el CSIC, se cuenta ahí, en la carretera de la playa, cerca de la autopista
de La Coruña. Es más, agentes del CSIC son los que conducen con coches a la columna de Pardo Zancada cuando se incorpora parte de la división acorazada al golpe de Tejero, ¿no? Ahora, ¿por qué pensaron en Tejero? ¿No era una figura menor? Él llevaba conspirando desde siempre, él lo intentó, claro, él lo intentó varias veces, ¿no? Entonces, a él lo utilizan simplemente como el que enciende la mecha de la dinamita, vamos, nada más, pero claro, el problema de Tejero, que yo cubrí el juicio, en un momento determinado, él dice, no, yo quiero algún día que me expliquen el golpe del 23F, pero es que yo no lo entiendo. Dicen que yo soy el autor del golpe, pero yo no entiendo el golpe cómo se ha producido, claro. Y él que tiene debilidad por Milán del Bosch, cuando Milán del Bosch se va a dormir y deja de cogerle el teléfono, él se da cuenta, bueno, que no hay nada, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Y él, en cierto modo, pues actúa con una cierta responsabilidad porque mantiene el orden durante toda la madrugada, en una situación muy tensa, y bueno, y afortunadamente no llega a haber ningún disparo, ¿no? Porque hay cuento también que parte la reina, por ejemplo, y la infanta Margarita eran partidarios de que había un plan para que los geos entraran, intervinieran, ¿no? Y afortunadamente ese plan no se puso en marcha, ¿no? Porque si los servicios especiales llegan a entrar ahí, cualquiera sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Ese 23 de febrero, ¿dónde estabas físicamente? ¿En redacción? Yo era director de cambio, y estaba corrigiendo las pruebas de un libro sobre la caída de Adolfo Suárez, sobre la división de Adolfo Suárez.